¿Cómo se llama el sermón que Jesús dio en una montaña cerca del mar de Galilea? Sermón del Monte. ¿Qué versículo de la Biblia declara el nombre de Dios como Jehová es mi estandarte? Éxodo 5:15 de la tarde. ¿Cuál es el mayor mandamiento según Marcos 12:30 del día? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál fue la primera prueba que sufrió Job? La pérdida de bienes y de hijos. En los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es el nombre del joven que cayó y murió mientras Pablo predicaba? Eutico. ¿Quién condujo al pueblo de Israel a través del Mar Rojo según el Éxodo? Moisés. ¿Quiénes fueron los que intentaron interrumpir a Nehemías mientras reconstruía el muro según el libro de Nehemías? Sanbalat y Tobías. ¿Quién, según Pablo en el libro de Gálatas, merece ser maldecido? El que predica otro evangelio. ¿A qué se refiere Pedro como viva esperanza en 1 Pedro? La resurrección de Jesús. ¿Cuántos son en total los frutos del Espíritu mencionados por Pablo en Gálatas? 9. ¿Quién es la favorecida a la que Gabriel dio su anuncio? María. ¿Qué pueblo tomó el arca del pacto en el libro de 1 Samuel? Filisteos. ¿Qué les dijo Pedro a los hijos obedientes que dejaran en 1 Pedro? Las antiguas costumbres. ¿A qué compara Pablo el cuerpo de Cristo en 1 Corintios? El templo. ¿Cuál de los seres vivientes en el Apocalipsis tiene cara de león? El primero. ¿Quién fue la persona que subió a un árbol para ver a Jesús? Zaqueo. ¿Por cuántos días se podía recoger maná según Éxodo? Seis días. ¿Desde quién comienza la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas? Dios. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús antes de que cantara el gallo? 3 veces. ¿Cuál es el apodo de Isaías? Siervo sufriente. ¿Quién es el profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén? Jeremías. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Salvación. ¿A qué hora fue crucificado Jesús? A las 9 de la mañana. ¿Cuántos panes se usaron en el milagro en que Jesús alimentó a 4,000 personas, similar al milagro de los 5 panes y 2 peces? 7. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos después de calmar la tormenta? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo se llama la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, en el Génesis? Sodoma. ¿Dónde se erigió la estatua de oro por el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel?
En la llanura de Dura. ¿Quién era el comandante del ejército de David? Joab. ¿Qué dijo Jesús al imponer las manos sobre los niños? El reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿En qué libro se encuentra la historia de Jacob luchando con un ángel? Génesis. ¿Dónde ofreció Salomón 1000 holocaustos al Señor? En el santuario alto de Gabaón. ¿Quién es el primer humano que recibió libre albedrío de Dios? Adán. ¿Cuántas personas fueron bautizadas después del sermón de Pedro en la iglesia primitiva? 3000. ¿Quién se humilló a sí mismo sin considerarse igual a Dios? Jesús. ¿Qué significa el nombre Jehová Jireh? El Señor proveerá. ¿A quién se refiere la palabra en Juan 1:1? Jesús. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? 3 pisos. ¿Cuál es el pueblo mencionado en la Biblia que fue un enemigo ancestral de Israel y del que fue Goliat? Filisteos. ¿Cuál es el nombre del pan que siempre se colocaba sobre la mesa en el tabernáculo? Panes de la proposición. ¿Quién dijo, puede algo bueno salir de Nazaret? Nataniel. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro que debía perdonar a su hermano? 70 veces 7. ¿Qué hizo Dios para vestir a Adán y Eva después de su pecado? Vestiduras de piel. ¿Qué simboliza el Cordero Pascual en Éxodo 12? Cristo. ¿En qué evangelios está registrada la historia del nacimiento de Jesús? Mateo y Lucas. ¿Cuántos días después de que Noé entrara al arca empezó a llover? 7 días. ¿Quiénes fueron los que sostuvieron las manos de Moisés durante la batalla contra Amalek según Éxodo? Aarón y Hur. Cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, ¿en el nombre de quién realizaron el milagro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es la carta de Pablo que enfatiza los dones espirituales y el amor? I Corintios. Después de la ascensión de Jesús, ¿quién tomó un papel de liderazgo entre los discípulos? Pedro. ¿Cuál es la ciudad en la que Pablo estuvo involucrado en un disturbio relacionado con el culto a la diosa Artemisa? Éfeso. Según Juan 5:39 de la mañana, ¿de quién testifican las Escrituras? Jesucristo. ¿De quién era el cuerpo por el que Miguel el Arcángel tuvo una disputa con el diablo? Moisés. ¿Quién rompió las tablas de piedra de los 10 mandamientos en Éxodo? Moisés. ¿Cuántos versículos componen el salmo más largo, el Salmo 119?
176 versículos. ¿Quién es el ser caído simbolizado como la estrella de la mañana en Isaías? Lucifer. ¿A qué edad tuvo Sara a su hijo Isaac? $90 años. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas?, después de resucitar? 3 veces. ¿Dónde vio David a Betsabé por primera vez? En la azotea del palacio. ¿Cuál fue la primera reacción del hijo de la tsunamita después de ser revivido por Eliseo? Estornudó 7 veces. ¿Cuántas veces da fruto al año el árbol de la vida según Apocalipsis? 12 veces, una vez al mes. ¿Cuántas puertas tenía el muro de Jerusalén cuando fue reconstruido por Nehemías? 10 puertas. ¿Qué fue lo primero que hizo Esdras al regresar a Jerusalén? Proclamar ayuno y oración. ¿Cuántas personas se unieron a David cuando él huyó del rey Saúl? Aproximadamente 400 hombres. ¿Al cuántos días de su resurrección ascendió Jesús al cielo? 40 días. ¿Por qué murió Usa cuando David trasladó el arca del Señor a Jerusalén? Porque tocó el arca. Después de que Usa murió mientras el arca era trasladada a Jerusalén, ¿cómo se llamó ese lugar? Pérez Usa. ¿Cuántos soldados asirios murieron en una noche durante el reinado del rey Ezequías? 185,000 soldados. Cuando Jerusalén fue capturada por Babilonia, ¿quién fue el último rey de Judá? Sedequías. ¿Qué usó Eliseo para dividir las aguas? El manto de Elías. ¿Qué acción espiritual realizó Ezequías para obtener la ayuda de Dios durante la segunda invasión de Asiria? Entró al templo y oró fervientemente a Dios. ¿Cuánto oro recolectaba Salomón anualmente? 666 talentos. ¿Por qué cayó enfermo de lepra el rey Usías? Por ofrecer incienso en el templo. ¿Por qué, según la Biblia, fue contado a Abraham como justo? Por la fe. ¿Dónde ordenó Dios a los israelitas aplicar la sangre del Cordero Pascual? Los postes y dintel de la puerta. En el Salmo 51, ¿con qué implora David que sus pecados sean lavados para que sean más blancos que la nieve? Hisope. ¿Qué fue lo que Pablo pidió a Timoteo que le trajera por última vez en 2 Timoteo? El abrigo y los libros. En Gálatas 5:14 de la mañana, ¿cuál es el cumplimiento de la ley según Pablo? Amar al prójimo. ¿Quién es la fuente de todo buen don perfecto según Santiago? El Padre de las luces. ¿A qué sabía el maná que descendió para los israelitas en el desierto? A galletas de miel.
¿Qué pidieron las hijas de Zelofejad en Números 27? Una herencia. ¿Cuántas personas de la familia de Jacob emigraron a Egipto? 70 personas. En la señal de Emanuel que profetizó Isaías, ¿qué alimento iba a comer el niño? Mantequilla y miel. En Lucas, ¿en qué monte oraba Jesús durante la noche después de enseñar en el templo durante el día? Monte de los Olivos. En Josué 24, ¿qué envió Dios para echar fuera a los amorreos? Avispas. En el Salmo 17, ¿de dónde confesó David que provenía su oración? De labios sinceros. Cuando David dio sus últimas instrucciones a Salomón, ¿a quiénes le dijo que castigara? Joab y Simei. ¿Sobre quién recayó la maldición de Noé por el acto de Cam? Canaán, hijo de Cam. ¿Cuáles son los nombres del padre y la madre de Moisés? Amram y Jocabed. ¿Cuál fue la segunda señal milagrosa que Dios le dio a Moisés? Su mano se le llenó de lepra y luego fue sanada. ¿Cuál fue la octava plaga que azotó Egipto? Plaga de langostas. ¿Cuál fue la 10ª plaga que azotó Egipto? Muerte de los primogénitos. ¿Dónde debían aplicar la sangre del Cordero Pascual? En los postes y el dintel de la puerta. ¿Cuál debía ser el atuendo al comer el Cordero Pascual? Ceñidos, calzados y con bastón en mano. ¿Cómo debían proclamar el primer y séptimo día de la Pascua? Como día santo. ¿Qué nación juró el Señor borrar completamente de la memoria bajo el cielo? Amalek. ¿Quién le informó a Adonías que su hermano Salomón había sido coronado rey? Jonatán. ¿Qué le pidió Adonías al rey Salomón a través de Betsabé? Casarse con Abisag la sunamita. ¿Dónde le ordenó el rey Salomón a Simei construir una casa y vivir para prevenir rebeliones? Jerusalén. ¿En el cuántos año de su reinado comenzó Salomón la construcción del templo? En el 4º año. ¿Qué decoración añadió Salomón frente al lugar santísimo durante la construcción? Cadenas de oro. ¿Cuántas veces al año ofrecía Salomón holocaustos y ofrendas de paz a Jehová? 3 veces. ¿Quién es la primera persona que aparece en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo? Abraham. ¿Por qué medio María concibió a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue la frase que utilizó Jesús para resucitar a la hija muerta del jefe de la sinagoga? Niña, levántate. ¿A quiénes evitaron los Reyes Magos después de ser advertidos en sueños? A Herodes.
¿Qué bendición se promete a los que tienen hambre y sed de justicia? Serán saciados. Cuando Jesús expulsaba demonios, ¿de quién dijeron los fariseos que se valía? Beelzebú. ¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar? Pensaron que era un fantasma y se asustaron. En la parábola del sembrador, ¿a qué representan las espinas? Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. ¿A qué se refirió Jesús como la levadura de los fariseos y saduceos? Sus enseñanzas. ¿A quiénes pertenece el reino de los cielos, según Jesús? A los que son como niños. ¿Cuál fue el único incidente en el que David no procedió con rectitud ante Dios? El caso de Urías el hitita. ¿Qué camino siguió Nadab para pecar ante Jehová? Los caminos de su padre Jeroboam. ¿Cómo llamó Jesús al templo en cuanto a su propósito? Casa de oración. ¿Cuántas monedas de plata recibió Judas Iscariote por entregar a Jesús? $30 piezas de plata. ¿Qué orden dio Jesús al hombre de la mano seca para sanarlo? Extiende tu mano. ¿Qué pasó con los cerdos después de que los demonios entraron en ellos? Se ahogaron en el mar. ¿Qué creía la mujer con flujo de sangre que sucedería si ella tocaba el manto de Jesús? Sería sanada. ¿Con quién planeaba la viuda de Sarepta compartir su última comida antes de morir? Con su hijo. ¿Dónde puso Elías al hijo muerto de la viuda para orar por él? En su cama. ¿Cuántas veces y cuántos cántaros de agua mandó verter Elías sobre el altar en el monte Carmelo? Cuatro cántaros, 3 veces. Después de que Elías mató a los profetas de Baal, ¿a quién informó Acab sobre este hecho? A Jezabel. Durante la última cena, ¿cómo se refirió Jesús al pan? Mi cuerpo. ¿Cuál es el significado de Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado? Lugar de la calavera. ¿Quién fue forzado a cargar la cruz de Jesús? Simón de Cirene. ¿Cuál es el nombre del rey del lugar donde Isaac mintió diciendo que su esposa Rebeca era su hermana? Abimelech. ¿Quiénes son los hijos de Jacob nacidos de Silpa, sierva de Lea? Gad, Aser. ¿Cuál es el nombre del primer hijo de Raquel tras su larga espera? José. ¿Quién es el padre de la esposa de José en Egipto? Potifera, sacerdote de On. Cuando los que se sentaban en el Sanedrín miraban fijamente a Esteban, ¿a qué se parecía su rostro? El rostro de un ángel. ¿De quién dice el libro de Apocalipsis que es la revelación?
Jesucristo. ¿Qué juicio declaró Jehová a Ocosías? Que no descendería de su lecho y moriría. ¿Cuántos años realizó Moisés señales y prodigios en el desierto? 40 años. ¿Cuál fue el precio más preciado utilizado por Jesús para liberarnos de nuestros pecados según Apocalipsis 1? Su sangre. ¿Qué día fue Juan lleno del Espíritu según Apocalipsis 1? El día del Señor. En el Antiguo Testamento, ¿en qué libro apareció por primera vez el título Hijo del Hombre usado por Jesús? Daniel. ¿Quién es el profeta que vio una visión de huesos secos reviviendo? Ezequiel. ¿Qué profeta recusó al principio la orden de Dios de predicar en Nínive? Jonás. ¿Qué carta en el Nuevo Testamento describe a Jesús como el gran sumo sacerdote? Hebreos. ¿Cuál es la única de las 7 iglesias en el Apocalipsis que solo recibió elogios? Filadelfia. ¿A quiénes consultó el rey Asuero sobre la desobediencia de Basti? Expertos en la ley y el derecho. ¿En qué ciudad sanó Jesús al siervo del centurión? Capernaum. ¿Cuál es el nombre del gobernador romano que decidió que Jesús fuera crucificado? Poncio Pilato. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz que le pidió recordar cuando entrara en su reino? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué razón los discípulos de los profetas propusieron construir un nuevo lugar para estar con Eliseo? El lugar era pequeño. ¿Qué vio el siervo de Eliseo al amanecer que lo llenó de temor cuando los sirios rodearon Dotán? Tropas, caballos y carros de guerra. ¿A qué nación pertenecía la mujer samaritana? Samaria. ¿A quién se refiere el verbo en el principio era el verbo? Jesús. ¿Qué nombre le dio Jesús a Simón, el hermano de Andrés, cuando lo conoció por primera vez? Cefas, Pedro. ¿Qué necesitaba ver Tomás para creer en la resurrección de Jesús? Las marcas de los clavos y la herida en su costado. ¿Quién llevó a su hermano Pedro a conocer a Jesús? Andrés. ¿Cómo llamó Jesús al Espíritu de verdad? El Consolador. Cuando Joás visitó a Eliseo en su lecho de muerte, ¿qué le ordenó Eliseo tomar primero? Arco y flechas. ¿En qué año del reinado de Jeroboam de Israel se convirtió Azarías en rey de Judá? Año 27. ¿Cuál fue el lugar de culto que Azarías no eliminó, donde el pueblo continuó ofreciendo incienso? Los lugares altos. ¿A qué puerto bajaron primero Bernabé y Saulo después de ser enviados por el Espíritu Santo? Seleucia. ¿Cuánto tiempo gobernó Pecaía en Samaria sobre Israel?
2 años. ¿Cuál es el nombre de la esposa que vino con Aquila? Priscila. Apolo fue presentado como destacado en 2 aspectos, ¿cuáles? Elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿En qué lugar enseñó Pablo diariamente después de dejar la sinagoga en Éfeso? Escuela de Tirano. ¿Cuáles son los 2 objetos de Pablo que la gente utilizó para curar a los enfermos? Pañuelos y delantales. ¿Qué dijo el Señor que pondría en el rey de Asiria para que oyera rumores y regresara a su tierra? Un espíritu. Durante su estancia en Tiro, ¿qué advirtieron los discípulos a Pablo por medio del Espíritu Santo? Que no subiera a Jerusalén. Cuando Esther reveló la identidad de Mardoqueo, ¿qué le dio el rey a Mardoqueo? El anillo que había tomado de Amán. Cuando el rey Ezequías se enfermó, ¿cuál fue la primera palabra que el profeta Isaías transmitió de parte de Dios? Vas a morir y no vivirás. ¿Cuántos años tenía Manasés cuando se convirtió en rey de Judá? 12 años. ¿Quién sucedió en el trono después de Joacim? Su hijo Joaquín. ¿Dónde se refugiaron el pueblo y los oficiales en miedo después del asesinato de Godolías por Babilonia? Egipto. ¿Quién fue el primer hombre valiente que la tierra conoció, y que fue hijo de Cus, hijo de Cam? Nimrod. ¿Cuáles son los 2 hijos de Abraham? Isaac e Ismael. ¿Quién es el 4º hijo nacido de David en Hebrón? Adonías. ¿A qué tribu se otorgó el derecho de primogenitura en lugar de Rubén? A los hijos de José. ¿Qué materiales envió el rey Hiram de Tiro para la construcción del palacio de David? Cedro. ¿Qué les sucedió a los moabitas cuando David los derrotó? Se convirtieron en siervos de David y le pagaron tributo. ¿Qué papel desempeñaban los hijos de David sirviendo al rey? Alcaldes del palacio. ¿En cuántas divisiones se repartieron los turnos de los sacerdotes? 24 divisiones. ¿Cuáles eran las dimensiones del altar de bronce que hizo Salomón? Largo, 20 codos. Ancho, 20 codos. Alto, 10 codos. ¿Cuáles eran el diámetro, la altura y la circunferencia del mar, Gran Tina, frente al templo? Diámetro, 10 codos. Altura, 5 codos. Circunferencia, 30 codos. En Apocalipsis, ¿qué simbolizan las 7 lámparas que estaban delante del trono? Los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5, ¿qué característica tenía el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. ¿Dónde estuvo Jeroboam, que había sido siervo de Salomón, antes de volver debido al temor de Salomón?
En Egipto. ¿Qué les ocurrió a las ciudades fortificadas de Judá que Sisac conquistó? Les quitó las ciudades fortificadas. ¿Dónde fue sepultado Asa? En el sepulcro preparado en la ciudad de David. ¿Cuál fue el resultado de que Josafat siguiera el camino de David y no buscara a Baal? Que el Señor estuvo con él. ¿Qué envió Dios para inducir a Acab a su ruina? Un espíritu mentiroso. En Apocalipsis 6, al abrir el Cordero el primer sello, ¿de qué color era el caballo que apareció? Blanco. En Apocalipsis 6, al abrirse el sexto sello, ¿qué les pasó al sol y a la luna? El sol se oscureció y la luna se volvió como sangre. ¿Quién fue el hijo que sucedió a Josafat en el trono tras su muerte? Joram. ¿Por qué sobrevivió el hijo de Acazías, Joás? Porque Joabet, esposa de Yoyada, lo sacó y lo escondió. ¿Qué nación pagó tributo a Jotam? Los hijos de Amón. ¿Qué acto abominable cometió Acaz en el valle de Hinnom? Hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Qué característica tuvo la conducta de Ezequías? Anduvo rectamente ante Jehová, como David, su antepasado. ¿Qué fiesta envió Ezequías a proclamar a todo Israel y Judá para que guardasen? La Pascua. ¿Cómo actuó Josías ante los ojos de Jehová? Hizo lo recto y anduvo en los caminos de David. Durante la fiesta de la Pascua, ¿cuántos días se celebró la fiesta de los panes sin levadura? Durante 7 días. ¿Cuántos años tenía Joacim cuando comenzó a reinar? 25 años. En Apocalipsis 10, ¿a quién se le mandó tomar el librito? A Juan. Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿qué llegan a ser para sí mismos? Ley para sí mismos. ¿Por qué medio es el hombre justificado, y no por las obras de la ley? Por la fe. Por un hombre, que entró en el mundo. El pecado. Mil gracias por mirar hasta el final. Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.